Comenzaremos aquí, en el centro de tu fatiga. No es el peso del trabajo lo que te ha vencido, ni la dificultad intrínseca de la vida, sino la labor incesante y secreta de intentar reescribir el guión de tu propia realidad, forzándola a encajar en un ideal que solo existe en tu cabeza. Esta es la gran adicción de nuestro tiempo, la obsesión por el cambio externo. Nos hemos vuelto expertos en la reubicación, en la reorganización, en la sustitución de piezas. Crees que si tan solo consigues el trabajo perfecto, el ingreso adecuado, el compañero ideal o la casa con la luz exacta, entonces y solo entonces la tensión interna cederá, y por un tiempo lo hace. Hablamos de la euforia superficial del nuevo comienzo. Es esa sensación embriagadora que acompaña la firma de un contrato o el olor a pintura fresca en una nueva ciudad. Te dices a ti mismo que esta vez sí, que el ambiente es propicio, que la energía es diferente, que las viejas cadenas no te han seguido. Hay una liberación temporal en el acto de destruir lo viejo y construir lo nuevo. Es la distracción perfecta. Pero la ley de la naturaleza es implacable. La novedad siempre se erosiona. Observa el patrón, pues es cruelmente repetitivo. Dejas una relación que consideras tóxica, solo para descubrir, meses después, que la misma inseguridad, el mismo patrón de autosabotaje que vivía en el vínculo anterior, ha migrado sin hacer ruido y ahora reside cómodamente en el nuevo corazón que intentas amar. Cambias de empleo buscando menos estrés, y al cabo de un año, el nuevo puesto, con sus promesas iniciales de autonomía, se siente tan asfixiante como el anterior. Las caras son distintas, los códigos postales varían, pero la nota musical de fondo es la misma, persistente y discordante. El sufrimiento no reside en el hecho de que el mundo sea imperfecto, porque lo es, y siempre lo será. El sufrimiento habita en la resistencia, en esa energía agotadora que inviertes diariamente para hacer que el mundo sea algo que no es, o algo que aún no puede ser. Intentamos dominar el vasto océano de lo incontrolable, convencidos de que somos capitanes del clima, cuando la única gota de agua que podemos verdaderamente gobernar es el temperamento de nuestra propia mente. Y en esta persecución frenética de la remodelación exterior, perdemos el único punto de anclaje firme que poseemos. El budismo, en su simplicidad despiadada, diagnostica esto con una precisión quirúrgica. La vida es sufrimiento porque nos aferramos. Pero no solo nos aferramos a los objetos o las personas, nos aferramos, sobre todo, a la ilusión de que somos los arquitectos supremos del universo, y que si la estructura se derrumba, la culpa es de los ladrillos, nunca del plano con el que trabajamos internamente. Así, la búsqueda de la paz se convierte en la fuente de la guerra. Creemos que la acción desesperada de cambiar el entorno es valentía, cuando a menudo es solo una manifestación sofisticada de miedo. Miedo a parar. Miedo a sentarse en la quietud de la casa vacía y finalmente confrontar el hecho incómodo de que el problema nunca estuvo en la silla o en la ventana, sino en la perspectiva desde donde mirábamos. Y es esa quietud, ese cese de la manipulación externa, lo que la mente teme más que a la propia infelicidad. Preferimos el dolor conocido de la lucha perpetua antes que la incertidumbre aterradora de la rendición y el giro hacia el interior. Aquella adhesión al caos conocido es precisamente el motor del samsara, la eterna rueda de la que tanto deseamos escapar, pero que con tanta diligencia alimentamos día tras día. Confundimos la acción con la solución. Pensamos que la vida es una ecuación donde, si aplicamos suficiente fuerza de voluntad férrea en el lugar correcto, los resultados deben doblegarse a nuestra petición. Y así, con el alma exhausta y las manos llenas de barro, dedicamos nuestras horas más vitales a intentar reorganizar los muebles de la casa ajena, esperando que el orden externo, que es inherentemente caótico, nos otorgue la paz interna que es intrínsecamente nuestra. Observe con honestidad cuánta energía gasta usted en intentar calibrar el mundo para que coincida con su demanda de confort. Es la energía que se va en la frustración cuando el otro no actúa como usted desea, cuando el tráfico no fluye a su ritmo,
cuando la enfermedad aparece sin pedir permiso, o cuando la economía se mueve en direcciones que desafían sus planes. Cada intento de fijar una variable externa, el humor de su pareja, la obediencia de su hijo, la estabilidad de su carrera, es una apuesta perdida antes de ser jugada, porque todas esas cosas son, por definición, prestadas y transitorias. Son manifestaciones de la impermanencia, y luchar contra ellas no es más que una confrontación directa contra la arquitectura fundamental del universo. Es querer detener el viento con las manos. Esta obsesión por la manipulación externa no es simplemente un error de juicio. Es una traición al único territorio que realmente le pertenece. Cuanto más esfuerzo invertimos en moldear la arcilla de lo que no controlamos, más descuidamos el jardín interno. La mente se convierte en una sala de control ruidosa, llena de alarmas y pantallas parpadeantes, todas mostrando datos que no podemos apagar ni influir, mientras el centro de comando real, su capacidad de respuesta y su juicio, se encuentra abandonado y sin mantenimiento. Es la paradoja del viajero que camina miles de kilómetros buscando una fuente de agua, mientras lleva un pozo infinito dentro de sí. Y es aquí donde el sufrimiento se multiplica, no por el evento en sí mismo, sino por la resistencia implacable a la realidad de ese evento. El dolor es inevitable, sí, pero la miseria es casi siempre una elección que se disfraza de lucha noble. Nos han enseñado a admirar la tenacidad del que nunca se rinde, y esa enseñanza, mal interpretada, nos condena a la agonía de la insistencia ciega. La verdadera tenacidad no reside en obligar a las circunstancias a cambiar, sino en mantener la firmeza del carácter inalterable a pesar de las circunstancias. El camino hacia el interior, el giro radical que nos exige el cese de la manipulación, no es un acto de debilidad o de resignación pasiva, sino un despliegue de la fuerza más profunda que poseemos. Es el reconocimiento estoico de que la libertad no se encuentra en la extensión de nuestro poder sobre el mundo, sino en la limitación disciplinada de nuestros deseos y la comprensión clara de la dicotomía del control. Dejar de sufrir, entonces, comienza con el simple pero aterrador acto de soltar la palanca de mando que nunca estuvo en nuestras manos. La confrontación con la propia impotencia es el abismo que evitamos a toda costa. Preferimos el ruido de la batalla externa, la pelea con el jefe, la discusión política, el clima, la salud del vecino, porque el ruido nos distrae del silencio ensordecedor de nuestro propio interior. Es un ciclo de autoengaño, sostenido por una fe ingenua. Nos convencemos de que el dolor es un error de diseño del universo, algo que necesita ser arreglado con más esfuerzo, más planificación, más intento de coerción sobre lo que simplemente es. Nunca nos permitimos la simple, brutal y liberadora verdad de que la realidad no nos debe nada. El sufrimiento, visto desde la perspectiva de la antigua sabiduría oriental, surge no del evento en sí, la pérdida, la traición, el cambio incesante, sino de la resistencia obsesiva a que ese evento haya ocurrido o esté ocurriendo. Queremos rebobinar la cinta. Queremos que la manzana vuelva al árbol. Observe su propia vida. La próxima vez que sienta esa punzada de frustración o la quemadura de la injusticia. ¿Cuánta energía dedicamos a intentar enderezar el agua que ya se ha derramado? Es la misma neurosis del hombre que, en medio de una tormenta en alta mar, insiste en gritar órdenes al viento, esperando que la fuerza de sus pulmones cambie la dirección de las olas. No solo es inútil, sino que la voz ronca de tanto esfuerzo y la agonía de la tensión muscular es lo que realmente lo agota. El mar continuará su curso indiferente a su lamento o a su ímpetu. La verdadera maestría no está en la fuerza del grito, sino en el timón interno que decide cómo navegar la ola que ya llegó, aceptando su forma, su velocidad y su destino. Si usted ancla su paz en la esperanza de que el mar se calme, su vida será una perpetua espera llena de ansiedad. Es la adicción a la modificación externa, esta necesidad.
Si usted ancla su paz en la esperanza de que el mar se calme, su vida será una perpetua espera llena de ansiedad. Es la adicción a la modificación externa, esta necesidad frenética de que el mundo se adapte a nuestro mapa mental particular, lo que garantiza nuestra miseria. Y el Buda, hace 2000 milenios y medio, ya lo había sintetizado. Apego es sufrimiento. No es apego a las cosas, sino apego a que las cosas permanezcan. La realidad, de nacimiento, opera bajo el principio de flujo incesante. Negar esta verdad no es solo un error intelectual, es una declaración de guerra contra la estructura misma de la existencia. Observen el esfuerzo que desplegamos. Dedicamos una energía titánica a tratar de detener el reloj, a mantener relaciones en estados que ya caducaron, a aferrarnos a identidades profesionales que la marea ya arrastró. Deseamos que el mañana sea idéntico a una versión idealizada de ayer, y nos volvemos arquitectos de una prisión de cemento contra el viento. La necesidad de inmovilidad es lo que nos obliga a vivir en un estado de perpetua resistencia. Hemos sido entrenados para creer que el éxito reside en la capacidad de moldear el entorno según nuestra voluntad. Intentamos modificar el carácter de nuestra pareja, la política del gobierno, la velocidad de los demás conductores o la opinión de la crítica. Si fracasamos, la culpa es del mundo, que es demasiado lento, demasiado estúpido o demasiado terco para ver la luz que nosotros poseemos. Y mientras el foco esté puesto en la modificación externa, no podemos ver la palanca interna que manejamos. El camino del sufrimiento, por lo tanto, no se encuentra en el evento en sí, la pérdida, el cambio de ciclo, la enfermedad, sino en el litigio interno que emprendemos contra el hecho. El dolor es inevitable, es la señal de que la carne y el mundo interactúan. Pero el sufrimiento es opcional, es el resultado directo de gritarle al universo que se equivocó al haber permitido que ese evento ocurriera. Es la rabia de que la obra de teatro no se ajuste al guión que escribimos en nuestra mente. Nos convertimos en guerreros agotados que intentan repeler un tsunami con una cuchara de té, y luego, con la última gota de energía, nos quejamos de lo mojados que estamos. El Buda no nos pidió que dejásemos de amar, ni que nos volviésemos indiferentes a la belleza o al logro. Nos invitó a amar sin demandar que el objeto de ese amor sea eterno. Nos pidió observar que, al igual que las estaciones cambian, las células mueren y los imperios caen, cada experiencia, cada sentimiento y cada persona que conocemos están sujetos a la ley fundamental de lo transitorio. Nuestro intento de cambio externo no es más que una proyección de nuestra incapacidad para aceptar la naturaleza efímera de todo lo que valoramos, y en esa incapacidad reside el verdadero yugo. Ese yugo nos obliga a construir fortalezas de arena frente a la marea alta, a creer que si tan solo redecoramos la celda, la prisión desaparecerá. Desplegamos una energía monumental en el intento desesperado de modificar los accesorios del teatro, cuando el verdadero drama está ocurriendo en la audiencia, en la arquitectura de nuestra propia mente. Pensamos, con la ingenuidad de quien jamás ha visto una semilla germinar, que la felicidad es una cuestión de logística. El trabajo correcto, la pareja ideal, el saldo bancario preciso o la ciudad adecuada. Así, nos convertimos en arquitectos externos, obsesionados con la fachada, mientras que los cimientos interiores se agrietan bajo el peso de una expectativa imposible. El budismo lo entiende con una sencillez brutal al señalar la tanja, ese deseo inextinguible de aferrarnos o rechazar la contingencia. El sufrimiento no está en el hecho de que las cosas cambien, sino en nuestra súplica constante para que, por favor, esta vez no lo hagan. Es la resistencia a la realidad, ese golpe de martillo constante contra lo inevitable. Observa cómo se desarrolla este espejismo en la vida cotidiana.
Abandonas una relación tóxica buscando la paz, solo para descubrir que la impaciencia y el miedo al abandono que sentías siguen instalados en tu nuevo hogar emocional. Dejas un trabajo estresante, convencido de que la presión venía del jefe o del horario, y pronto descubres que la ansiedad por el rendimiento es tu compañera de viaje, fiel y silenciosa, esperando a ser proyectada en la próxima reunión. Cambias el escenario, pero el actor principal, el guionista interno que genera el conflicto, permanece idéntico. Hemos sido entrenados para mirar hacia afuera, para culpar a las circunstancias, porque resulta infinitamente más fácil luchar contra un jefe visible o una injusticia concreta, que enfrentarse al silencio y la responsabilidad de la propia reactividad. La mente se distrae con el ruido externo, para no escuchar el vacío interno. Y esta es la paradoja más cruel del cambio superficial. Cada vez que logramos modificar una circunstancia externa, en lugar de sentirnos liberados, simplemente elevamos el estándar de lo que tememos perder. La nueva casa es más grande, y con ella, el miedo al robo o a la hipoteca. La nueva relación es más profunda, y con ella, el terror a un dolor de pérdida aún mayor. La búsqueda de la estabilidad en un mundo fluido no es solo inútil, es un acto que garantiza una escalada continua de sufrimiento. Estamos persiguiendo la sombra de la permanencia. La sabiduría, ya sea estoica o budista, nos susurra al oído que la única estabilidad que podemos aspirar a conocer no reside en la quietud de lo que nos rodea, sino en la quietud de nuestra respuesta interna a lo que está en constante movimiento. El control no se encuentra en la manipulación del exterior, sino en la soberanía absoluta de nuestra atención. Allí, y solo allí, se deshace el nudo del yugo. Es precisamente en esa huida que reside la raíz de nuestra fatiga crónica. Observamos el mundo, esta inmensa y ruidosa maquinaria, y lo declaramos defectuoso, desordenado, insuficiente para nuestra paz. Y así nos armamos de herramientas y buenas intenciones, y salimos a manipular la vasta complejidad de la existencia, convencidos de que si logramos mover suficientes piezas, ese trabajo, esa persona, esa circunstancia política, ese recuerdo doloroso, finalmente se nos concederá el silencio. ¿Qué esfuerzo monumental dedicamos a intentar rediseñar el paisaje que está fundamentalmente fuera de nuestro alcance? Es el mito de Sísifo actualizado. Empujamos la roca de la perfección externa colina arriba, solo para que ruede de nuevo tan pronto como la soltamos un instante para recuperar el aliento. El sufrimiento no es el evento en sí, sino el agotamiento que proviene de esta lucha incesante por mantener inmóvil lo que por naturaleza es movimiento puro. Creemos que la estabilidad es una propiedad del entorno, un puerto seguro que debemos encontrar, cuando en realidad es un estado interno que debemos cultivar, incluso en el ojo del huracán. El budismo nos ofrece la visión más clara de esta trampa, el deseo de que la realidad sea diferente a como es. No estamos sufriendo por la carencia de algo específico, sino por la carencia de control sobre la marea. Intentar cambiar fuera es intentar obligar al río a que fluya hacia atrás, simplemente porque no nos gusta el destino al que nos lleva. Y cada fracaso, cada resistencia del mundo a ser domesticado, solo refuerza la creencia tóxica de que debemos esforzarnos más, empujar con más fuerza. Nos volvemos adictos a la fricción. La idea de soltar la cuerda, de permitir que las cosas sean, y por lo tanto, se desvanezcan o se transformen según su propia ley, nos aterra más que el propio dolor, porque soltar la cuerda implica enfrentar el miedo a la incertidumbre sin el escudo de la acción frenética. Y es aquí donde la fatiga se vuelve una enfermedad del alma. Nos miramos al espejo después de años de intentarlo y vemos una persona desgastada, no por el peso de la vida, sino por el peso de la resistencia a la vida. Hemos confundido la resiliencia con la obstinación. Queremos cambiar el mundo para sentirnos seguros, pero al hacerlo, nos volvemos esclavos de un proyecto infinito. El mundo siempre generará ruido,
siempre habrá injusticia, siempre habrá cambio. Si nuestra paz depende de la eliminación de todos esos elementos, nuestra paz está garantizada de ser fugaz. La verdadera soberanía no es la capacidad de cambiar la escena, sino la inquebrantable libertad de elegir nuestra interpretación de la obra, incluso cuando el escenario se incendia. El camino no está en manipular el exterior hasta que sea aceptable, sino en aceptar la naturaleza del exterior tal como es. Solo cuando cesa la lucha por el control externo, el nudo se afloja y el espacio para la acción efectiva, aquella que sí está bajo nuestro dominio, se revela ante nosotros. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en los arquitectos de nuestra experiencia interna. La verdadera maestría, comprendida en el silencio de la práctica diaria, nunca se encuentra en la manipulación del teatro de la vida. El sufrimiento emerge precisamente cuando destinamos nuestra energía más valiosa, el enfoque de la mente, a moldear arenas movedizas. Intentar imponer nuestra voluntad a la totalidad del universo es la definición misma de la locura y el agotamiento, pues el cosmos no negocia con nuestros deseos, simplemente es. El camino que nos propone la antigua sabiduría, tanto budista como estoica, no es un plan de ataque al mundo, sino un mapa detallado del territorio interior. Nos pide que observemos la raíz de la incomodidad, y esa raíz, sin falta, está en el apego a un resultado que no podemos garantizar, y en la aversión a un momento que ya está aquí. Mire la mano que aprieta un puñado de arena. Cuanto más fuerte es el agarre, más rápido la arena se escapa entre los dedos, forzando la tensión en el músculo que intenta retener lo que es inherentemente libre. La vida funciona exactamente así. La intensidad del esfuerzo externo por controlar lo que es impermanente solo garantiza una resistencia igual de intensa del universo, dejando al final la sensación amarga de vacío y fracaso, un sentimiento conocido en la filosofía oriental como dukkha, el dolor de la insatisfacción esencial. Pero permítame que aclaremos este punto crucial, pues es donde muchos tropiezan y confunden la sabiduría con la rendición. Esto no es abdicación, no es cruzarse de brazos y esperar que el destino nos arroje migajas mientras miramos las nubes pasar. Es, por el contrario, la forma más alta de acción inteligente, aquella que primero discierne dónde reside el poder real y luego dirige toda la fuerza hacia ese punto. Cuando usted acepta que la tormenta está aquí, usted no la está invitando a quedarse, ni está ignorando la necesidad de protegerse. Usted está liberando la energía que, de otra forma, dedicaría a gritarle al cielo para que deje de llover. Esa energía liberada es la que le permite buscar refugio, encender la foguera o, si es necesario, salir a caminar bajo la lluvia con la plena conciencia de que su estado mental no depende de la sequedad de su ropa. El budismo nos ofrece el camino óctuple, pero su esencia es la cesación del sufrimiento a través de la comprensión y el cese del deseo descontrolado. Deseo no de comida o de refugio, sino del deseo de que la realidad sea otra cosa de lo que es en este instante. La trampa está en creer que la paz se halla cuando la circunstancia externa finalmente se alinea con nuestra fantasía. La verdad es que la paz es el cese de la guerra interna contra esa circunstancia. Y para dejar las armas, para soltar ese puñado de arena, debemos primero enfrentar al verdadero enemigo, que nunca estuvo fuera. Siempre fue el juez implacable que habita en nuestra propia mente, aquel que insiste en reescribir el guión que el universo ya puso en marcha. Ese conflicto interno es la matriz de todo dolor, la fábrica donde forjamos nuestras propias cadenas con el material más resistente que existe, la esperanza vana de que lo ocurrido pueda ser deshecho por la pura fuerza de la voluntad o la frustración. Lo que nos agota, entiéndalo bien, no es la circunstancia del tráfico, la palabra dicha en el pasado o la incertidumbre financiera. Lo que nos consume es la energía invertida en negar que el tráfico existe, que la palabra ya fue dicha y que la incertidumbre, en este instante preciso,
es el único suelo firme bajo nuestros pies. Hemos pasado toda una vida creyendo que la libertad reside en la capacidad de forzar el mundo a que se ajuste a nuestras expectativas, cuando la verdad terrible y liberadora, es que la libertad real florece en el instante exacto en que soltamos esa exigencia. El camino, entonces, no requiera que escalemos montañas externas ni que combatamos dragones ajenos, sino que volvamos la mirada hacia adentro y observemos con paciencia casi científica ese momento minúsculo en el que la mente dice, esto no debería ser así. Ahí, justo en ese intersticio entre el hecho consumado y el juicio reactivo, se encuentra el punto de inflexión. Si usted puede detener el impulso de resistencia por tan solo un segundo, si puede nombrar la realidad tal como se presenta, sin adornos ni reproches, habrá encontrado el ancla de la calma. A esto le llamamos, simplemente, la aceptación radical. No es resignación, que es una rendición triste y derrotada. Es una declaración de guerra contra la ilusión, una afirmación de poder sobre lo único que jamás estuvo bajo nuestro dominio, nuestra respuesta. Aceptar radicalmente la realidad significa mirar el dolor, el error, el fracaso o la pérdida, y declarar, así es. Y dado que es así, mi siguiente movimiento solo puede partir de este punto real, y no de un deseo fantasioso. El cambio solo es posible después de la aceptación, nunca antes. La sanación solo comienza cuando se deja de discutir con el universo sobre las reglas del juego que él ya ha establecido. Esta es la última y más dura de las lecciones estoicas y budistas. No hay salvación en la periferia. El trabajo siempre es con el juez, con el guionista frustrado que vive en la cabeza. La paz no es la ausencia de tormenta, sino la inmovilidad de la roca que yace en el fondo del mar, inalterable ante el caos de las olas que rompen en la superficie. Así que, si quiere terminar el sufrimiento, detenga la mano que intenta reescribir el pasado y, con una reverencia profunda y humilde, acepte la página que el universo le ha entregado hoy. El guión es este. Léalo, asúmalo, y entonces, solo entonces, con la verdad como su única arma, decida cómo actuar. La vida siempre le esperó aquí, en el presente incondicional. Ahora es su turno de llegar a ella.